La Comunidad Papa Juan XXIII es una asociación católica fundada en Italia por el sacerdote Oreste Benzi en 1968, con la apertura de la primera Casa Familia, la cual funciona en torno de recuperar a todas aquellas personas marginadas de la sociedad, en condiciones extremas de vida, ya sean discapacitados, menores en riesgo social, drogadictos, prostitutas. En este momento existen alrededor de 500 Casa Familia, 300 en Italia. La vocación de los miembros de la comunidad consiste en conformar la propia vida con Cristo, que cumple constantemente la voluntad del Padre. Movidos por el Espíritu a seguir a Jesús, pobre y siervo, se comprometen a compartir la vida de los últimos viviendo con ellos, haciéndose cargo de su situación, arrimando el hombro a su cruz. El amor a los hermanos pobres tiene que llevar a eliminar las causas que provocan las carencias y lleva a la comunidad a un serio compromiso social para construir un mundo más justo y ser voz de los que no tienen voz. Esta vocación se vive dando espacio a la oración y a la contemplación, llevando una vida pobre, dejándose guiar en la obediencia, viviendo la fraternidad según el Evangelio. También es de carácter misionero. Está presente en 27 países del mundo: Europa, Asia, África y América Latina. El 7 de octubre de 1998, el Consejo Pontificio para los Laicos decretó el reconocimiento de la Asociación Comunidad Papa Juan XXIII como Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio. La misión en Chile comenzó en 1994. Desde entonces, los miembros de la comunidad Papa Juan XXIII comparten su vida con niños y familias en dificultades, drogadictos, personas sin hogar, jóvenes con discapacidad, con problemas de audición. No sé si ustedes saben que el 12,9% en Chile existe incapacidad dentro de las personas. De esto, un 8,7% son personas que sufren de sordera. Hay una asociación de laicos dentro de nuestra iglesia que está dedicado a este trabajo en forma muy particular en Chile. Yo me encuentro aquí con Silvia Quintanilla y Carmen Gloria Uribe, quienes participan de esta asociación. Silvia, cuéntanos un poquito cómo nace esta asociación de laicos con derecho pontificio, si no me equivoco, ¿no es cierto? ¿Cómo nace en el mundo? ¿Dónde nace? ¿Quién es su fundador? ¿Y cuál es su objetivo? Bueno, la comunidad Papa Juan XXIII nace a fines de los años 60, alrededor del 68, por la iniciativa de un sacerdote que se llama Don Oreste Benzi, en una ciudad que se llama Rimini, en Italia. Él empezó a realizar un acercamiento a jóvenes con discapacidad y con un grupo de jóvenes empezaron a llevarlos a campamentos de verano, compartiendo con ellos. Entonces, en una ocasión, estas personas con discapacidad le dijeron: padre, llévame contigo. Entonces ahí se empezó y se abrió la primera Casa Familia, donde un matrimonio acoge a gente con discapacidad. Tú utilizas este término Casa Familia. Aquí, justamente yo por lo que leía dentro de la historia de la asociación, ¿no es cierto? Si bien es cierto, aquí en Chile ustedes se han abocado a trabajar fuertemente con el tema de los sordos. Me gustaría también que le comentaras a nuestros hermanos que están viéndonos a través de UCB Televisión cuáles también otros trabajos que ustedes realizan dentro de la asociación. Bueno, nosotros como vocación tenemos el compartir directo, entonces eso implica estar con las personas que sufren de alguna manera. Entonces una cosa muy linda que es la Casa Familia, donde un matrimonio son papá y mamá del que no tiene papá y mamá. Desde ahí parte y así existen casas abiertas, casas que acogen a niños, jóvenes. Es una casa que está abierta a la acogida de personas con dificultades, puede ser abuelito, puede ser prostituta, un ex tóxico dependiente, pero eso se hace muy dentro de la familia. Pero aún así, por las necesidades que se ven, tenemos distintos proyectos. Tenemos el proyecto Sol, que ve discapacidad auditiva, tenemos un proyecto en La Pintana, que trabaja con jóvenes en riesgo social, 120 familias alrededor. Tenemos una escuelita, comunidades terapéuticas y un sinfín de proyectos más. Carmen Gloria,
Me gustaría que tú nos explicaras un poquito cuál es tu participación dentro de todo este trabajo que se está realizando con el sector de la gente sorda en Chile. Bueno, mi participación dentro del proyecto SOL es como profesora de arte y enseño la práctica de grabados en madera para jóvenes y adultos que son sordos y que no han tenido oportunidad para poder desarrollarse en una actividad. Entonces yo les entrego y les doy para que ellos se desarrollen y aprendan, y también a compartir con los jóvenes sordos, y eso vale mucho porque ellos pueden expresar su parte creativa que está muy escondida, y eso es lo que hace falta para poder expresarte, y eso es lo que estamos haciendo en el proyecto SOL. Tú eres sorda. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo ves tú esta sociedad de hoy en relación a gente que sufre de este impedimento? Mi experiencia como persona sorda, yo nací sorda, es el único mundo que yo conozco. El mundo en que vivimos se ve mucho la discriminación. Yo he tenido muchas dificultades para encontrar trabajo, y por otro lado hay muy poca accesibilidad a la información también. Pero por mi formación, la educación que yo recibí mucha educación, entonces a través de una escuela oralista fue mi aprendizaje. Y también gracias a mis padres que me enseñaron mucho a leer y también conversaron mucho sobre distintos temas generales. Entonces yo tengo, por decirlo así, tengo muchos conocimientos, y eso me ha permitido ver cuál es la realidad de las personas sordas. Y yo lo que he visto es que hay muchas personas sordas que no han tenido mucha información, hay mucha ignorancia. Esa es la realidad. Yo por lo que veo, tú me has comentado que tus padres fueron un gran apoyo dentro de tu vida. ¿Cómo es la reacción de los padres actualmente cuando se enfrentan a esta realidad? ¿Y cuál sería tu consejo en cómo poder asumir esta realidad dentro de la familia? Yo le diría a los padres que apoyen en todo lo posible, que le den todas las posibilidades y que vean que hay oportunidades para sus hijos sordos, que no crean que es un caso perdido. No, hay mucha gente que se equivoca y que cree que la persona sorda no hay caso de que pueda integrarse a la sociedad oyente. Pero por mi caso, lo que yo he vivido, sí se puede. Entonces ese es el problema, que hace falta mucha información, porque generalmente cuando los padres ven a sus hijos sordos, lo primero a quien recurren es a un doctor, y el doctor lo primero que les dice es que se operen y se pongan un implante para que puedan mejorar y solucionar este problema de la sordera. Lo que pasa con la comunicación, eso es fundamental. La comunicación, para que los jóvenes y personas sordas puedan comunicarse entre sus pares y también dentro de la sociedad oyente. Entonces los padres tienen que buscar distintas alternativas. Hay muchas escuelas que ofrecen la mejor educación para personas sordas, para que puedan aprender a través de la lengua de señas. Hay otros que es el sistema bilingüe, que emplea el oralismo y la lengua de señas. Y hay otros sistemas, hay otras alternativas para que puedan aprender y formarse como personas sordas. Entonces
Entonces lo que falta es abrirse. Hay muchos caminos distintos en donde poder ir. Que vean que se puede y que busquen lo mejor para sus hijos sordos. Silvia, cuéntanos un poquito, la comunidad Juan 23, Papa Juan 23, inició un proyecto que es el proyecto SOL. Háblanos un poquito de qué trata este proyecto, cómo, primero también saber cómo se subvenciona, cómo llevar a cabo, ¿no es cierto?, con quiénes trabajan este proyecto, etcétera. Bueno, nosotros el proyecto SOL, la manera económica ha sido quizás gracias a la providencia, nosotros decimos, porque ha sido por donaciones en el extranjero. Hoy día nosotros no estamos recibiendo ningún recurso a nivel nacional. Hemos postulado proyectos, pero generalmente como no es un tema que los hace ganar la discapacidad. Nosotros acá como objetivo tenemos la idea de incluir e integrar a las personas sordas, tanto los niños, los jóvenes, adultos, con su familia, para que ellos puedan aprender y potenciar sus habilidades. Nosotros encontramos hoy en día que muchos papás no conocen la cultura de las personas sordas, entonces nosotros hacemos un vínculo y un puente enseñando también la lengua de señas. Bueno, las actividades se realizan en esta casa, tenemos un horario definido para talleres de arte, para apoyo escolar, fortalecimiento familiar, catequesis, cursos de lengua de señas, pero todo se hace acá, esta es nuestra casa. Tú tocaste un punto que me parece que es muy importante que nuestros hermanos lo sepan. Esto se subvenciona con fondos privados, generalmente con ayuda del extranjero. ¿Cuál es la realidad en Chile desde el punto de vista ¿no es cierto?, de asistencia de parte del gobierno en relación a la realidad que viven actualmente los sordos en Chile? Es difícil porque, por ejemplo, lo que nosotros podemos pedir ahora al Estado es el hecho de que ellos se ratificó la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Con la presidenta Michelle Bachelet, esto al ratificarlo pide que se trabaje a favor de las personas con discapacidad. Por lo menos nosotros tenemos una acreditación desde el Senadis, pero eso no implica que lleguen recursos en el fondo. Sí, se abren a veces áreas de proyectos, pero a veces los proyectos también son muy técnicos. Cuando uno no tiene las herramientas técnicas para realizarlos, no los gana. Pero sí, hoy día es un tema para el Estado poder, digamos, apoyar más estas áreas de discapacidad. Pero en sí a los sordos les cuesta mucho recibir ayuda, porque nosotros hoy día acá trabajando con personas sordas oyentes podemos quizás generar un tipo de proyecto, pero en las comunidades sordas en sí esas son mayores dificultades, porque es un lenguaje distinto, no está hecho para que las personas sordas puedan realizar su proyecto, no está expresado en lengua de señas, usan un vocabulario muy técnico, entonces es una barrera que hay para que ellos puedan sí gestionarse dentro de las pocas cosas que pueden dar a nivel de gobierno. Yo te pregunto esto porque generalmente uno ve en las noticias, ve en televisión, ¿no es cierto? Y dicen, no sé, la municipalidad o el ministerio X puso cierta cantidad de ramplas para que, ¿no es cierto?, los discapacitados puedan subir, etcétera, etcétera. Pero por lo que hemos conversado, por lo que me has dicho tú, por lo que me ha dicho Carmen Gloria, la realidad como persona, de una persona con discapacidad, sobre todo en el tema de la sordera, ¿no es cierto?, es un problema que viene, cierto, va ahondándose cada vez más en el mundo infantil, en el mundo juvenil, etc. Pero eso no quita que detrás de cada joven hay un gran potencial, ¿no es cierto?, un gran potencial cultural. De hecho, yo quiero preguntarle a Carmen Gloria, que nos cuente un poquito cuál es su actividad aquí dentro de la asociación, ¿cuál es tu labor específica? Aquí, como yo le dije anteriormente, yo enseño grabado en madera, porque soy profesora. Vienen los jóvenes sordos que no han tenido una educación formal. Entonces, yo les doy las herramientas para que ellos aprendan cómo poder desarrollar su parte creativa. Yo les ofrezco dentro de aquí, del proyecto SOL, lo que yo hago. Carmen Gloria, tú dices algo muy importante, no han tenido una educación formal, una formación formal. ¿A qué te refieres cuando hablas de esto?
Las personas, los jóvenes sordos que han venido acá, no han podido terminar sus estudios. Han llegado hasta cuarto básico, otros hasta octavo básico. Entonces, eso significa que no han completado sus estudios. Entonces, yo me di cuenta que hay mucha dificultad. Y aquí le damos la oportunidad para que ellos puedan adquirir un poquito más. ¿Y eso es producto de la falta de reinserción de los niños en los planes de estudio del país? Lo que yo he visto y he conversado con ellos, lo que yo he conocido en los jóvenes sordos, que ellos han tenido un atraso de detectación del problema de la sordera. Entonces las madres muchas veces ven que sus hijos no pueden hacer cosas que tienen y creen que tienen otro problema y creen que han sido mal detectados, creen que tienen un retraso mental, pero eso no es así. Yo he visto y he conversado que muchos de ellos fueron llevados a unas escuelas que no correspondían, que son escuelas con niños con problemas de deficiencia mental, y ahí son ingresados en una misma bolsa, y estos jóvenes sordos solo tienen un problema de sordera, nada más. Entonces, ellos no han tenido oportunidades de recibir una educación en una escuela propiamente tal para estos niños sordos. Entonces ellos no han tenido un buen desarrollo, y aquí es donde les damos las oportunidades a ellos para ofrecerles desarrollarse en las partes creativas. Eso también es un gran problema por la mala detectación, y creen la sociedad que los jóvenes sordos tienen un problema mental o un retraso mental o otro problema vinculado con lo mental, pero eso no es así. Lo que yo he visto es que no es así, es totalmente errado, es una gran equivocación. Yo he conocido dos jóvenes principalmente y que tienen casi el mismo problema. Hay uno que pudo terminar hasta octavo básico. Lamentablemente, la realidad es que ellos no han aprendido casi nada, no aprendieron nada. Entonces, yo tengo una preocupación personalmente, que el colegio no fomenta, no estimula a los niños sordos para que ellos puedan desarrollarse, y eso nos hace mucha falta. Yo veo que hay un retraso muy grande sobre la parte de la lengua escrita, la parte también en general, matemática, de historia, no tienen ningún conocimiento. Y ese es un gran problema, porque lo que les faltó a ellos es estimulación para estos niños sordos. Carmen Gloria, cuéntanos un poquito. Generalmente la gente tiende a hacer un paralelo igual entre lo que es una persona sorda y una persona que es muda. Lo conversábamos antes de comenzar el programa, ¿no es cierto?, que hay una diferencia, hay diferencias grandes entre una cosa y la otra. ¿Tú nos podrías explicar más o menos para que nuestros oyentes un poco también vayan relacionando la diferencia y que una cosa no conlleva a la otra? Es una palabra que generalmente a las personas sordas le dicen sordo-mudo, pero eso está mal dicho, porque yo conozco, todos los sordos también hablan, entonces no puede decir sordo-mudo, porque sordo-mudo significa que no escucha y que tampoco habla. Yo soy persona sorda, pero yo sí hablo. Yo recibí una educación. Las personas mudas, yo no conozco, yo lo que más conozco son personas sordas. Y perfectamente ellos pueden manejar la lengua de señas y también la parte oral. ¿Cómo es la situación actual con los niños en cuanto al tema de educación? ¿Cómo se ve o cómo se plantea dentro de nuestra sociedad el tener que llevar a un niño a un colegio, ¿no es cierto? Y resulta que ese colegio para niños que hablan
y que se expresan en forma normal, diverso a un niño, ¿no es cierto?, que sufre sordera. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son los avances que se han hecho actualmente en el país? Bueno, la educación existe en escuelas especiales para niños sordos. Acá en Santiago me parece son 3 o 4 donde van los niños sordos con distintos niveles de sordera. Perdóname que te interrumpa. Estamos hablando de escuelas para niños sordos. Sí. O sea, por decir, aquí en Santiago existen 2. O sea que la persona que vive en el otro extremo de Santiago tiene que cruzar todo Santiago para ir a llevar a su niño al colegio. ¿Es posible insertar un niño sordo dentro de un aula con niños comunes? Es posible, yo creo que muchos sordos lo viven. Es una gran dificultad también porque hoy en día, por lo menos ese papá quizás que lleva a su niño en forma muy temprana de integración, no conoce lo que es la cultura de la persona sorda. Entonces, la situación del estudiante sordo dentro de la sala de clase donde están 45 personas o 44 oyentes, el niño no recibe bien la información. Es una realidad, pero pasa mucho. Pero a los niños se les invita a que hagan su escuela en escuelas de sordos, pero esas escuelas llegan hasta octavo básico. Y los proyectos después para primero a cuarto medio son proyectos de integración, que hoy día sí están facilitando la lengua de señas, pero todavía falta mucho para mejorar la educación en Chile. ¿Y eso porque hay falta de voluntad? La voluntad yo creo que puede ser que esté. Yo creo que falta conocimiento, falta tener más intérpretes, falta conocer más la cultura, falta reconocer más la lengua de señas, conocer el mundo de las personas sordas. Yo sé que ustedes, tú has estado muy empeñada en el desarrollo de cierto material, ¿no es cierto?, visual en relación a la realidad que viven hoy día, ¿no es cierto?, los sordos en Chile. Y editaron, si no me equivoco, háblanos un poquito del trabajo que realizaron mejor. Bueno, nosotros en el 2009 estrenamos esta película, que es la primera película hecha en lengua de señas para niños sordos, también apta para niños oyentes, tiene subtítulos, está con lengua de señas y está hablada en español. El primer material realizado también por un equipo multidisciplinario que participa en personas sordas, la diseñadora es una persona sorda, la historia es de una persona sorda, y lo hicimos un trabajo muy bonito en lengua de señas. Esta película nosotros la estamos promoviendo porque nos ayuda también a tener recursos para el proyecto. Es la historia de una niña sorda que quiere ser cantante. Y que fuera de eso viene con una ficha, ¿no es cierto? Viene con una ficha de regalo que es el alfabeto manual hecho con los personajes, el abecedario. ¿Cuál es el costo de este material? 8.500. 8.500 pesos. Hay que promoverlo para que así nuestros auditores, ¿no es cierto?, si les interesan, lo puedan adquirir. ¿Dónde lo pueden adquirir? Bueno, nosotros hemos realizado la venta directa acá en el fondo. Pueden visitarnos acá en el proyecto, pueden escribirnos al email del proyecto y de esa manera tratar de gestionar. ¿Y lo pueden despachar a regiones también? Sí, se puede despachar, pero tendremos que esté pagada y después la despachamos. Eso es importante. Cuéntanos un poco, ¿dónde más hacen presencia ustedes aquí en Chile? ¿De comunidad o de proyectos SOL? De comunidad. Nosotros en Chile estamos en La Serena, en Valdivia y acá en Santiago. ¿Y el proyecto SOL solo se está desarrollando aquí? El proyecto SOL se desarrolla en Santiago, pero hemos logrado también trascender un poquito y tenemos contactos con amigos, comunidades sordas, tanto en Concepción, en el norte. Hemos logrado expandir nuestras actividades también. Carmen Gloria, tú me decías en delante que gran parte de lo que tú eres, o en el fondo, o nos decías, del desarrollo que tú has logrado a través de tu vida, ha sido parte del gran esfuerzo que tus padres realizaron, ¿no es cierto?, durante tu infancia, durante tu vida. ¿Cuál ha sido tu experiencia como maestra? Mi experiencia como profesora aquí, la realidad es que ello me ha permitido abrirme un poco más. Lo que yo he visto siempre ha estado, anteriormente yo trabajé por muchos años en una institución de sordos, el Cresol, y siempre he trabajado con personas sordas dentro de cargos de directiva. Y siempre compartimos y hablamos de política,
de cómo hacer para poder mejorar la situación de las personas sordas. Pero aquí es una realidad distinta. Lo que yo veo es que los jóvenes sordos tienen problemas de aprendizaje, problemas de integración, y eso entonces yo he tenido que cambiar un poco mi perspectiva para poder adaptarme y dar mejor lo que yo he aprendido, para poder darles a ellos las herramientas para que puedan aprender un poco mejor. Y a veces yo les digo a los jóvenes sordos que practiquen mucho. Yo les doy muchos ejercicios para que ellos practiquen, porque así como yo fue que aprendí, vi a muchos ejercicios y así es como yo me formé. Entonces yo creo que pueden desarrollarse un poco más, aunque no es un proceso rápido, pero se hace poquito a poco y a la larga puede dar eso buenos resultados. No sé si quieres hacer algún llamado tú, Silvia, a nuestros auditores. Bueno, yo creo que la invitación siempre está abierta, que las personas que tienen algún familiar, personas sordas, nos visiten, nos contacten, nosotros podemos ayudar de alguna manera dentro de las actividades que tenemos. Hay muchas personas sordas que no están integradas en la sociedad, nosotros somos un espacio especial donde pueden empezar a sociabilizar. Entonces, esa invitación y que conozcan la cultura de las personas sordas. Carmen Gloria, quiero agradecerte que nos hayas acompañado, Silvia también que nos haya dado tu tiempo, ¿no es cierto?, para compartir este maravilloso mundo. Y yo a ustedes, queridos hermanos, decirles que en realidad me siento feliz de haber conocido otra realidad distinta a la nuestra, pero que a pesar de todo esto, Dios no le importa ni condición social, ni situación física para dejarnos deslumbrar por lo maravilloso de la creación. Siempre, cada ser humano tiene algo hermoso que dar dentro de sí, y es lo que nos ha tocado ver hoy día. Agradecerles, queridos hermanos, el que nos hayan acompañado, y si Dios quiere nos encontramos este próximo domingo. A nuestro invitado, agradecerles que hayan estado con nosotros. Gracias.